ve muy bien. Esto ya me pasó antes, que no se veía muy bien. A ver si esta se ve mejor. Estos son ejemplos de las obras, las fechas de publicación, las autoras, la disciplina a la que pertenecen los trabajos y el tipo de texto al que pertenecen las muestras que se han recopilado en el Coruña Corpus. Del 1.600.000 palabras que mencionaba al principio, más de 400 muestras, pertenecen a mujeres, 21 muestras, un total de 212.000 palabras, lo cual es ilustrativo y a la vez sintomático de la realidad social tras la recopilación del corpus. Tan solo el 13% de los textos que hemos recopilado tras buscar e investigar son de autoría femenina y los encontramos mayoritariamente en el corpus de ciencias de la vida, lo que sería biología, y también en el corpus de historia. Ni siquiera en filosofía, donde tenemos 3 autoras en el siglo XVIII, pero no hemos conseguido ninguna autora para el siglo XIX. Ni siquiera de Estados Unidos, que además en esa época estaba en guerra y estaban muy ocupados con otras cosas y no tenían tiempo para la ciencia. Y en cuanto al género que utilizan las mujeres, de nuevo, adhiriéndose a los patrones característicos, con lo que nos encontramos es con el predominio absoluto del tratado y, en segundo lugar, los manuales o libros de texto. Bien, he intentado presentar un poco pues, las características y los perfiles de las mujeres que hemos incluido, cuyos textos, cuyas muestras hemos incluido en el Coruña Corpus, y ahora me gustaría presentaros brevemente un nuevo corpus, un corpus de prefacios que surgió también como consecuencia de la lectura concienzuda, no solamente de los textos que escribían las mujeres, sino también de esos prefacios que escribían las mujeres, simplemente para saber, para tener conocimiento de la situación extralingüística, porque nos aportaban mucha información. Como aportaban mucha información, decidimos que sería bueno hacer también una recopilación de prefacios. Y de ahí que hayamos creado este nuevo corpus con prefacios, cualquier tipo de material introductorio. Prefacios es lo que más abunda, pero puede haber dedications, puede haber to the reader, puede haber advertisements, cualquier tipo de elemento introductorio antes del texto científico en sí. De nuevo, son mujeres educadas en inglés, siguiendo la clasificación de la UNESCO, como en el caso del Coruña Corpus. No hay artículos de revistas, por razones obvias, no había prefacios para los artículos de revistas, y de nuevo se sigue el patrón de dos prefacios por década. ¿Y por qué los prefacios? Pues lo acabo de explicar, pues porque podíamos obtener muchísima información no lingüística, extralingüística, sobre el contexto, además de sobre la autora. Por lo tanto, y partiendo de esta definición de Lincoln, que es una de las autoras que tenemos recogidas en el corpus de historia, sobre lo que dice otro autor, tenemos ahí la definición del contenido de los prefacios. An account, bueno, una explicación de las circunstancias y los motivos que inducen a un autor a escribir sobre un tema en concreto.
A través de esas circunstancias y motivos podemos, por lo tanto, analizar el discurso, podemos comparar estrategias retóricas, podemos averiguar actitudes y conocimientos. Y sobre todo también podemos profundizar en el conocimiento de estas autoras a través del lenguaje. Hay prefacios que defienden el papel de la mujer a través de reflexiones que están un poco destinadas a tratar los abusos imperantes en la época o incluso a criticar las normas establecidas, como en el caso de Mary Astell. También tenemos reivindicaciones muy vehementes de los derechos de las mujeres, como en el caso de Wollstonecraft. Incluso tenemos referencias en algunos prefacios a hombres, a autores, autores que de alguna forma ayudaron o colaboraron para que estas mujeres pudiesen publicar esos libros, y hay referencias de gratitud, por ejemplo, a estos autores. En algunas ocasiones nos preguntamos si esas referencias, esa gratitud que demuestran, es una gratitud real o es un mero recurso retórico, simplemente para encajar de nuevo con la normativa imperante, ¿no? Y también hay muchos prefacios, como no, la religión tenía que estar presente y los valores puritanos también, a vicios, virtudes y moral religiosa. Este es uno de los fragmentos de Wollstonecraft con respecto a los derechos de la mujer, pero sobre todo con respecto a la necesidad de la educación, ¿no? La educación de las mujeres para el bien colectivo y para el progreso del conocimiento en general. Algunos ejemplos, tenemos aquí algunos ejemplos de obras de las que hemos extraído los prefacios o las dedicatorias. Hester Chapon, por ejemplo, o Elizabeth Elstock, que también la tenemos en el Coruña Corpus. Los prefacios, por lo tanto, se pueden entender como espacios que permiten a las autoras autolegitimarse de alguna manera, porque justifican, motivan sus decisiones, permiten además, digamos, gestionar las expectativas sociales, es decir, de alguna manera reconducir su comportamiento y el hecho de que participaban en la ciencia, cuando en algunos casos eso estaba muy mal visto, como en el caso de las observaciones en astronomía. La idea de observar las estrellas por la noche era impensable, muy indecoroso, no estaba permitido. Entonces, en este sentido, las autoras necesitaban buscar mecanismos que justificasen determinados comportamientos dentro de la mentalidad y dentro de las características sociales de la época, y lo hacían a través de los prefacios. Esa apelación a las autoridades masculinas que comentaba antes, no sé muy bien si por necesidad de ver o simplemente porque creían en ello, y con todo esto pretenden así construir una voz científica por lo menos a la altura de los hombres, que les permita, digamos, colocarlas en una posición de aceptación de su conocimiento y aceptación de sus opiniones. Y ya para terminar, me gustaría pues, hacer unas cuantas observaciones finales, porque
si bien es cierto que en el Cognac Corpus hemos recogido, pues, por ejemplo, para esas cuatro disciplinas, 13% de textos escritos por mujeres, y que eso, de alguna manera, refleja la situación, refleja el panorama y hasta qué punto las mujeres podían o no podían escribir sobre ciencia en esa época. También es cierto que hay muchas otras mujeres, las de la ciencia con C minúscula, que desarrollaron muchas otras labores, labores fundamentales para el desarrollo del conocimiento científico, del conocimiento especializado, a los que no se le dio mayor importancia, que no escribieron, que lo hacían desde el ámbito familiar, pero que sí contribuyeron a este desarrollo. Otra de las observaciones finales que me gustaría hacer en este sentido es que no podemos hablar de una escritura científica femenina específica, diferente a la escritura de los hombres. Sí podemos hablar de la aceptación de los patrones discursivos utilizados por los hombres y en ocasiones incluso reforzados en busca de la aceptación, en busca de la credibilidad, en busca de la veracidad, de los hechos y de que el público pudiese comprender todo esto. Los prefacios funcionan, como hemos visto, como espacios de autolegitimación, también para desarrollar diferentes actitudes con respecto a la autoridad, que puede ser tanto de negación como de aceptación de la autoridad, y todas estas cuestiones desarrolladas por las mujeres, en su mayoría desde posiciones marginales. Todo esto se sostiene empíricamente gracias al Cognac Corpus y gracias al Field Works, es decir, gracias a esas recopilaciones que contienen textos que nos permiten utilizar la variable sexo y comparar lo que se hacía en diferentes disciplinas, cómo se escribía en diferentes géneros textuales y cómo también ese lenguaje ha ido cambiando diacrónicamente entre los dos números que forman los corpus. Y nada más. Muchas gracias por su atención. He puesto aquí unas cuantas referencias, pero en la página inicial hay un código QR y es el código QR que lleva a la página web del Grupo Muste y allí podéis encontrar muchas otras referencias. Así que muchas gracias por su atención y muchas gracias por su invitación. Bueno, Begoña, muchas gracias. Ha sido interesantísimo. Enhorabuena por el trabajo. Enhorabuena por el trabajo desde el punto de vista académico, desde el punto de vista investigador y gracias como mujeres dedicadas a la ciencia por visibilizar el trabajo. Hay dimensiones que me han parecido particularmente interesantes, me imagino que también a los presentes, que tienen que ver con esa aproximación al discurso, me ha parecido bien interesante. Bueno, no solo, quiero decir, este es uno de los aspectos que me ha parecido relevante, como destacar no solo cuántas, cómo ni de qué, sino también no cuántas ni dónde, sino que me pareció también, subrayo la relevancia y lo destacado que es haber elegido este subgénero o este género que tiene que ver con los prefacios para continuar precisamente por la naturaleza del género, la naturaleza del género, que por un lado os permite entrar a analizar el discurso, pero también todos esos elementos contextuales tan relevantes y también analizar o poder aproximaros a cuál es la posición de las mujeres. Me ha parecido realmente interesante. Tengo una mínima pregunta que tiene que ver con... ¿habéis visto o
igual quizás es mi culpa por haber perdido parte, no lo he visto o no he sabido verlo en la presentación, pero me sorprende. ¿Cuál es la presencia que habéis detectado en la mujer científica en el entorno de los cuidados, en el entorno de la medicina? Porque enfermeras ha habido desde enfermeras formadas, ha habido desde relativamente pronto. Veo a María José que se está riendo. No, por nada, sino porque es que eso del verano, no sé si decir, una frustración tampoco. Es que los finlandeses se nos adelantaron. Claro, porque tiene que ver con todos los corpus que tienen que ver con textos del siglo, bueno, desde la Edad Media estatal, y por ello el corpus cubre todo, excepto las áreas, claro, pero está Life Sciences, que ahí es donde trabaja Río, que está la que realmente no es medicina, pero sí que se acerca porque son las plantas, claro, sí que hay también hay aspectos de relacionado con los medicamentos y ese tipo de cosas, claro, sí, las curas. Claro, Medicamentos sí que entra dentro de lo que está trabajando porque tiene que ver con la alfancia. Claro, pero medicina estrictamente no, precisamente por lo que acaba de ni explicar. siquiera en los prefacios. En los prefacios hay un poco de todo. Pero también en la línea de lo que comenta ella, más bien recetas, manuales, no recetas en sí, sino manuales sobre la elaboración de que realmente tienen prefacios, porque las recetas en sí pues son textos de recetas, que no tienen material introductorio, con lo cual eso se ha desechado. Realmente, contestando de forma directa a tu pregunta, al excluir los textos médicos, pues todo lo relacionado con medicina desde el punto de vista de hoy en día no lo hemos tratado. Entonces, solamente de forma tangencial, en el sentido de lo que podemos ver en biología con respecto a las plantas, cosas. Sería muy interesante. De todas formas, sí no tenemos textos, pero en esa fase de preparación sobre las materias sí hemos encontrado muchas referencias a temas de medicina y a los trabajos que escribían para las comadronas, por ejemplo, ese tipo de cosas. Pero eso, digamos que lo hemos tratado más desde el punto de vista teórico, que nos ha servido para justificar a lo mejor algún punto de vista, que desde el punto de vista práctico de la recopilación y el estudio de esos textos. Pero muchas gracias, muchas gracias por la pregunta. Los corpus se hacen para complementarse unos a otros. Y cada uno tiene su peculiaridad. Yo creo que en su momento y aún es evidente, el Colombia Corpus lo que aporta, aparte de todas las que recoge, son los metadatos. Es decir, el Colombia Corpus lo que tiene, que no tienen la mayoría de los corpus, que se basan en textos y análisis de textos, es la información social, la información contextual. Es decir, te da la biografía, te da todo género, lugar de nacimiento. Lo hemos visto. Muchos metadatos hay información, yo a veces lo he encontrado teniendo que analizar las cosas y si los metadatos, los resultados, el análisis, la conclusión, no sería igual que ninguna de las maneras. Me pareció, me pasó con el corpus de Life Sciences y me ha pasado bastantes veces. Hice un análisis de unos escritos de Darwin y realmente hay cosas de los elementos contextuales que son fundamentales para lo que ha pasado con el uso de esas palabras, sus expresiones. O sea, que yo creo que ese fue el punto en su momento y que ahora, aún así, no veo muchos complicados. Es verdad que hay mucho trabajo. A ver, puede haber información de los textos, pero se limita bastante a tipo de texto y las clasificaciones de tipo de texto son bastante genéricas, no son tan específicas, tan particulares
porque creo que no están basadas como nosotros en la lectura de los textos, la lectura de los prefacios, la opinión del autor, es decir, que está muy bien fundamentada esa clasificación. Y hay muchos corpus, porque eso es lo que dice María José, ¿no? Eso lleva muchísimo trabajo, porque hay que hacer eso para cada una de las muestras, con lo cual es muy, muy laborioso. Pero sí, lo que comentaba con respecto a otros corpus, que yo creo que las clasificaciones son un poco más laxas, no están fundamentadas de esa manera. Y por lo tanto, en ocasiones, incluso cuando hacemos trabajos que pues, yo publiqué un artículo hace un par de años en el que investigaba sobre determinadas formas lingüísticas que indicaban persuasión, textos científicos y textos no científicos. Los textos no científicos los extraía del PEN Helsinki, un corpus que también es de finlandés. Y me volvía loca para, digamos, homogeneizar los resultados, porque la clasificación que tienen de los tipos de texto es muy laxa. Y luego también lo que pasa también es que, bueno, pues como todo es un trabajo en cadena, en muchas bibliotecas la catalogación también es de laxa. Entonces, vas a buscar textos y te ponen la clasificación. Y dices, ¿esto qué es? Incluso a veces encuentras que la autoría está mal, que el número de páginas está mal, que la clasificación de lo que es está mal. Entonces, es que realmente yo creo que hace la doble función, te da un material como una herramienta para trabajar, pero al mismo tiempo hay una filtración de materiales que si los encuentras, digamos, en su original o en su biblioteca, donde tampoco están bien clasificados. Tiene una razón de ser, que es que la biblioteconomía no se ocupa de ser académicamente riguroso con la clasificación. Y es un documento que a lo mejor le parece que todo es, pues, artículo. A ver, los bibliotecarios no tienen por qué tener conocimientos filológicos necesariamente. Por eso digo que hay un doble filtro ahí también, porque si tú buscas estos materiales, tú te los bajas de Lego, que aquí en la UCI teníamos, pero ahora ya no, porque como solo usábamos que son un montón de chorro, pues, y te pones a mirar tipo de texto y tal, y también es que no tienes ese trabajo de filtrar toda la información para luego poder llegar ahí. Porque el problema que han tenido, y yo digo que es un problema, si habéis trabajado con corpus, todo el mundo, incluso corpus que son de renombre, es que como no se ha trabajado muy bien, un corpus que no es muy meticuloso, que no tiene mucho filtro, que no ha estado trabajado por un equipo grande de personas, al final tiene errores. Y esos errores redundan en el análisis de los resultados. Y claro, es lo que tienen este tipo de proyectos. Y el trabajo que hay para que no pase. Sí, bueno, muchas gracias. Muchas gracias, verdaderamente. Ha sido un placer, un montón. Así que quedamos emplazadas para tu siguiente visita o para... Muy bien. Pues muchísimas gracias a vosotros, porque para mí también es siempre un placer no solamente venir a la UGI, sino también poder divulgar un poco las actividades que nosotros realizamos en el grupo MUSTE y sobre todo visibilizar lo relacionado con las mujeres que tú comentabas antes, que eso es fundamental. Muy bien, muchas gracias. Bueno, no sé qué después sacar Porque yo como el